Gente, no hubo la nota ayer, pero esta es el de esta primera parte de la semana. Continúa en México los foros de la reforma electoral, en los cuales hasta ahora se vierte información como que la última opción para hacer más barato el sistema electoral mexicano es eliminar a los plurinominales. En una estrategia o parte de la estrategia anti-extorsión, el gobierno de México solicita que para la venta de chips con números telefónicos de celular se solicite identificación como la INE. El Banco de México, que por cierto cierra el mejor septiembre en 20 años, indica por cambios que ya se venían estructurando en las decisiones de la empresa Electra, se le cierra, se saca de las cotizaciones del banco o de la Bolsa Mexicana de Valores. Similar a esto, de la mano de esto, indica la presidenta Claudia Sheinbaum al empresario dueño de Electra, Ricardo Salinas Pliego, las deudas se pagan, no se politizan. Y bueno, indica también la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la inundación que hizo se colapsara el colector La Villada en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a nadie se le dejará sin apoyo luego de este tipo de tragedias. En las internacionales, luego de que se integra el ex primer ministro Tony Blair a parte de la estrategia del plan de paz del presidente Donald Trump, quien dice asumirá el control de lo que suceda en Gaza, indicando, le da algún par de días a Hamas de responder respecto a los rehenes y las otras cuestiones. En Cuántico, en una reunión también del presidente estadounidense Donald Trump, indica a los militares usar la estrategia de llegar a ciudades como Chicago, como Oregon, en Portland, en Oregon, usarlas de entrenamiento, ya que el enemigo se encuentra también dentro de los Estados Unidos. Y bueno, recuperación de las bolsas en Wall Street, luego del cierre parcial del gobierno, el tercer cierre parcial del gobierno en las gestiones de Donald Trump y el cuarto del gobierno estadounidense, luego de que el día de ayer no se entregara el presupuesto para el siguiente año fiscal. Se recuperan las bolsas luego de este cierre parcial del gobierno estadounidense. Y bueno, 100 países, la cumbre climática de la ONU, corroboran su compromiso para las cuestiones de los acuerdos de París y las necesidades de la Agenda 2030. En la opinión, gente, híjole, pues de repente es bien triste pensar en que, por ejemplo, los habitantes de Palestina muy probablemente no les hace una diferencia en ningún sentido el que se reúnan los presidentes o comisionados en las organizaciones, en la Organización de las Naciones Unidas, pues no tiene un efecto en su vida diaria, no hay ningún resultado en su vida diaria. Pero esto no nos da pauta a tomar la opinión del tío de derecha o tío conservador en decir que estas instituciones no sirven de nada o no están haciendo nada. Pues tuvimos la oportunidad de ver a presidentes como Lula darle un abrazo al presidente colombiano Petro, luego de que se toman decisiones como el que la OTAN de un día para otro diga que se va a aumentar el presupuesto de las naciones que participen en este grupo a un 5% en cuestiones militares, de un día para otro. Pero el sentarse a dialogar el cese al fuego en problemas que tiene el mundo como Sudán, como Palestina, o como la necesidad de entender el por qué Rusia no va a ceder a las 5 ciudades tomadas, luego de los intereses que hay en las cuestiones de gas principalmente, y de que lo vemos en México, ¿no? Luego de que el gobierno de la 4T se suponía que prohibiría el fracking, decide dar el apoyo para que Grupo Carso engrose o fortalezca su estrategia de obtención de gas en base a fracking. ¿Por qué? Por seguridad nacional, porque dependemos de Estados Unidos de un insumo vital que no se ha hecho ni desde las industrias, como por ejemplo los importadores de enseres domésticos, ni desde ningún otro sector para virar del gas a, por ejemplo, las parrillas de inducción y usar energía eléctrica.
cosas que parecen muy mínimas, cosas que parecen muy ínfimas, pero que son parte de las necesidades que de igual forma deberían estar los países platicando. Por ejemplo, cómo se van a usar las rutas marítimas para que se haga una trazabilidad de generación de energía eléctrica mareomotriz que al mismo tiempo logre extraer la cantidad de plásticos que se están dejando en los mares. Este tipo de cuestiones me parece tendrían que ser parte de la discusión, porque efectivamente tuvimos esa posibilidad. Tuvimos la posibilidad de escuchar al presidente haitiano hablar de la condición en la que se encuentra Haití, que está a 4 horas de Miami, y que es un país que ha tenido, por decirlo de alguna forma, el control de Estados Unidos, al menos desde el terremoto. Fueron los marines y fueron las fuerzas militares estadounidenses quienes entraron en el control de mucho de la seguridad de Haití. Y el día de hoy señalar que los países pobres o que los países que no tienen el resguardo de Estados Unidos se encuentran en esa situación es un tanto ventajoso, premeditado. Y bueno, viendo hacia adentro también hay cuestiones que son para pensarse. Pareciera que Pablo Gómez está adoptando una posición como, por ejemplo, la gobernadora de Colima, cuando compra una casa de 6 millones de pesos, en un lugar en que muy probablemente el vecino construye casas para el Estado, es de las empresas que hacen sus licitaciones para construir casas de Infonavit, y su zaguán cuesta 10 millones de pesos. Esta cosa de decir, bueno, nos toca la estrategia priista de decir confiaremos en la gente hasta que vote por nosotros y preferimos reducir el presupuesto de los partidos de oposición mediante los plurinominales, no creo que sea la mejor estrategia. Ahora, lo que podría decir alguien como sus servidores, reduzcamos, y creo que ya lo mencioné, de 3 a 2 senadores en Reforma, y la misma o algo muy similar en San Lázaro. Pero muy probablemente la respuesta del señor Pablo Gómez es extraordinaria la dependencia de empresas y de empresarios de cuestiones que tienen que ver con el presupuesto. La máxima priista era vivir fuera del presupuesto, era vivir en el error. Y con esto en mente es pensar en lo que conlleva al mundo y lo que conlleva a casa y los ajustes que se pueden ir realizando. Estas cuestiones que declara el presidente Donald Trump revelan que en efecto se está buscando un enemigo del cual se está hasta cierto punto olvidando el señor, que muy probablemente muchos campesinos pobres de su país se sintieron muy alegres cuando en México se permitió que se siembren las semillas originarias, puesto que ello implica poder almacenar tus propias semillas y que ninguna empresa el día de mañana va a venir a demandarte por millones de dólares por no comprar sus semillas. Entonces, pues esto va a seguir, al menos durante el gobierno del señor. Esta necesidad o esta intención de indicar distintas posturas entre derecha e izquierda es una de las estrategias que el señor presidente ha venido manejando. Y me temo que los latinoamericanos, al menos, los países en desarrollo, nos compete señalar que las estrategias que necesitamos abrazar es por cuestiones de conservación del único lugar habitable que tenemos y por necesidades de redistribución y regeneración de las riquezas, con la intención de que a todos nos vaya un tanto mejor, de que los latinoamericanos podamos dejar de migrar y ser el vivero del mundo, al igual que África con Europa y Asia. Bueno, gente, esta es la nota para el día de hoy. Que sea una excelente noche. Nos vemos el viernes.